Sí, Shabbat Shalom, buenas noches. Shabbat Shalom. Ay, bendito, ya están dormidos, no han empezado. Así que esta noche vamos a terminar con el libro de Bamidbar o de número, ya que tenemos dos porciones en esta noche, que son las porciones Matot y Masei. Matot y Masei, y con eso pues entonces terminamos el libro de Barim, perdón, de Bamidbar, y comenzaremos ya la próxima vez el libro de Devarim o Deuteronomio. Así que esta noche ya es doble porción y sí, ya estamos casi en la recta final. Recuerden que en octubre, una vez terminemos Simchat Torah, comenzamos un ciclo nuevo de la Torah y comenzamos con Bereshit o con Génesis. Y antes de dar comienzo al estudio, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Así que, como dije, son dos porciones esta noche. Y una de ellas se llama Matot, que usualmente se traduce como tribus, que se encuentra en Números 30, verso 1 al 32, perdón, hasta el capítulo 32, verso 42. De nuevo, Matot. Números 30, verso 1 al capítulo 32, verso 42. Y Masei, que se traduce como jornadas, en Números 33, 1 al capítulo 33, verso 13. Y hoy este Shabbat se llama Shabbat Rosh Hodesh porque es el Shabbat antes del comienzo del mes nuevo de Av. Así que estamos por comenzar Av. Me parece que el martes por la noche comienza el mes de Av. Y el Shabbat antes se le llama Shabbat Rosh Hodesh, que significa el Shabbat de la nueva luna. Así que si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya al capítulo 30 de número o de Bamidbar, comenzando con el verso 1. Y dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Hashem ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Hashem o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Primeramente tenemos que diferenciar entre un voto y un juramento. Son dos cosas parecidas, pero no son igual. Un voto es algo que se puede hacer con o sin un juramento, y usualmente cuando se hace con juramento se hace en nombre de Hashem. Y la persona está obligada o atada a cumplir lo que ha prometido o lo que ha dicho o lo que está incluido en su voto. Con respecto a esto, vamos a ver que Yeshua tuvo que decir unas cuantas cosas respecto a los votos y los juramentos. Y un juramento está hecho en el nombre de Hashem, y cuando no se cumple un juramento que se hace en nombre de Hashem, se considera blasfemia, porque ha utilizado el nombre de Hashem. Y recuerden que en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, cuando se hacían juramentos, siempre se hacía en nombre del Dios de la persona, en este caso para nosotros el nombre de Hashem. Entonces, si la persona no cumple, está diciendo que es Hashem el que no está cumpliendo. ¿Okay? Por eso la importancia de la diferencia entre un voto y un juramento, en el sentido de que en el voto no siempre se tiene que hacer con juramento, pero si se hace un juramento es en el nombre de Hashem. Y si uno no cumple lo que ha dicho que va a hacer, entonces eso incurriría en blasfemia o en tomar en vano el nombre de Hashem. Y sabemos que, por ejemplo, un voto, al cual es algo que nosotros conocemos, un voto puede ser el hacer algo o el abstenerse de algo. Hacer algo, abstenerse de algo. Ejemplo, el voto del Nazareo
Es un voto en el cual el individuo se abstiene de productos de la uva, se abstiene de recortarse el pelo y se abstiene de tocar un muerto, un cadáver. Eso es un voto. Pero un juramento es, usualmente se hace uno para con el Señor. Casi siempre, como estamos hablando en términos que están en la Torah, son juramentos o votos que uno le hace al Señor. No es tanto una persona con otra persona, sino con el Señor. Y quiero que vayamos bueno, antes de eso, voto en hebreo es la palabra neder. Neder. Como dije, es una promesa o un tipo de juramento, pero si no se usa el nombre del Señor, es simplemente un voto de una promesa. Y la persona se ata a sí mismo con cumplir trayendo ofrenda o trayendo algo al templo. Y usualmente es condicional. Por ejemplo, si recuerdan cuando Jacob le dijo al Señor que si lo guiaba y lo cuidaba en su viaje, que entonces él le iba a dar, le prometía darle los diezmos. O sea que es un voto condicional en el sentido, si haces esto conmigo, pues entonces yo voy a hacer esto como una forma de agradecimiento. Y juramento en el hebreo la palabra shevua, 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 no shavua, sino shevua. Así que son dos cosas diferentes. Y dice, vamos a lo que quería decir con respecto a Yeshua. Vayan por favor al Evangelio de Mateo. Mateos capítulo 5. Verso 33 al 37. Y esto que va a decir Yeshua no es nada nuevo. Es algo que muchos de los rabinos enseñaban, de que es preferible que no hagas juramento, porque si sabes que no vas a cumplir, vas a quedar mal tú y vas a quedar mal el nombre de Hashem, porque lo hiciste en nombre de Hashem y ahí incurriría en una blasfemia. O sea, estás también buscando un castigo porque no cumpliste con lo que juraste. Y dice en Mateos capítulo 5, verso 33 al 37, dice, además, y este es Yeshua hablando, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no perjurar en el sentido de que hiciste juramento, pero entonces no lo vas a cumplir. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y qué quiere decir Yeshua con esto? ¿Por qué Yeshua dice esto? Es por lo siguiente, porque para esta época, en el primer siglo, las personas recuerden que si haces un juramento, tienes que cumplirlo. Pues entonces, muchos de ellos hacían juramentos, pero para salirse del juramento no lo hacían en el nombre de Hashem, sino que usaban algo que representaba el nombre, pero que no era directamente el nombre. Por ejemplo, dicen, si tú lo juro por el cielo, no estás diciendo el nombre de Hashem, pero aquí Yeshua dice, no jures por el cielo porque es el trono de él. En otras palabras, aunque hayas usado otra forma, sigue siendo relacionado con Hashem porque es su trono. Y no jures por la tierra porque es el estrado de sus pies. Y no jures por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ahí está su casa. Dándole a entender, si hace un juramento, aunque no lo haga, pronuncies el nombre de Hashem directamente, usas otra cosa como quiera estar ligado a cumplir. Porque lo que tenemos que entender que un juramento ata a nuestra alma a cumplir eso que uno ha jurado.
Y por eso Yeshua dice, es preferible que tu palabra sea lo suficiente, parecido a un juramento, a un voto, diciendo sí o diciendo no, pero no jures, porque y si no lo puedes cumplir. O si lo estás diciendo y sabiendo que no lo vas a cumplir, ¿cómo te atreves a usar el nombre de Hashem? O usar algo que lo representa a él. Es lo que Yeshua está tratando de mostrarle a las personas cuando habla de esto. Y en Mateo también 23, Mateo 23. Del verso 16 al 22, Mateo 33, perdón, 23, Mateo 23 del 16 al 22. De nuevo Yeshua aquí está hablando, dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. En otras palabras, como no juré por el templo, juré por el oro. De nuevo, Yeshua lo que quiere decirle, un juramento es un juramento, ya sea que use el nombre de Hashem o que jure, porque ellos entendían, es que el templo no, el oro del templo, eso sí, es deudor. Entonces en el verso 17 él dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En otras palabras, aunque use otras representaciones, tu juramento tienes que cumplirlo. Porque para este tiempo la palabra de uno tenía el mismo peso que un juramento o un voto. Lamentablemente hoy día sabemos que no es así. Muchas personas dicen una cosa y no cumplen o no hacen lo que dicen. Porque en aquel entonces tu palabra era parte de tu integridad, te representaba a ti. Porque imagínense todas las promesas que Hashem ha hecho a nosotros y si no las cumpliera. Porque Hashem no puede jurar por nadie porque no hay nadie más grande que él, tiene que jurar por sí mismo, por su nombre. Imagínense si Hashem, cuando hizo el juramento de no volver a destruir la tierra con agua, si él no cumple eso, hace rato ya no estuviéramos aquí. Sin embargo, ¿qué dejó él como muestra del cumplimiento de esa promesa? El arco iris, que ayer vi uno y me alegré muchísimo, ya tiempo no veía eso, y dice, gracias Señor porque tus promesas son eternas como lo eres tú, porque tu palabra y tú son una misma cosa. Y eso es lo que Yeshua está tratando de enseñarle a sus discípulos y a las personas en aquel tiempo, que cuando tú prometas algo o hagas algún juramento, que lo cumplas. Y es preferible que ni siquiera hagas juramento. Lamentablemente, sobre todo el americano, por cualquier tontería, I swear, yo lo juro. Y sabemos que muchas veces son juramentos en falso y sabemos que la Torah habla de no hacer juramentos falsos. En el verso 3 dice, mas la mujer cuando hiciere voto a Hashem y se ligare con obligación, en otras palabras, se atare en casa de su padre en su juventud. Y aquí juventud he entendido por los rabinos que es una hija de 12 años o menos. 12 años o menos. Porque ustedes saben que la costumbre que a los 12 años las niñas hacen su bat mitzvah, que se consideran hijas del mandamiento, mientras que los varones a los 13. Por lo tanto, una vez hace el bat mitzvah, a los 12 años ya ella es responsable de todos los mandamientos, igualmente un varón a los 13 es responsable. Por lo tanto, cuando dice aquí que una hija
a una mujer, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Dando a entender que si es un voto que fue hecho irracionalmente, a la ligera, sin pensarlo, lo escuchó su papá y él sabe que ella no va a cumplir o está jurando algo o haciendo un voto que no tiene sentido o que le puede perjudicar, él tiene derecho a anular ese voto porque ella es menor de edad en el sentido con respecto a los mandamientos. Y luego dice, pero si es que él escucha en el momento que ella lo hace o durante ese día que escuchó. Mas si su padre le vedara el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Hashem la perdonará por cuanto su padre se lo vedó, o sea que él anuló el voto. De nuevo, ella tiene que tener de 12 años o menos. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma o ate su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó y le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Hashem la perdonará. ¿Por qué? Porque el esposo es la cobertura de su esposa, igualmente que un padre la cobertura de sus hijos, sobre todo hasta la edad en que no han hecho compromiso con la Torá. Por lo tanto, en términos de la mujer, de nuevo, si ella hace un voto que cuando le escucha el esposo no tiene sentido, fue en un momento de coraje, un momento ligero, sin pensarlo, o por ejemplo, vamos a suponer que ella cocina algo y a él no le gustó, dice, te prometo que no vuelvo a cocinarte jamás. Quizá en el momento uno reacciona así, pero de nuevo, la promesa, el voto, el juramento, pues entonces él, si un hombre que tema a Dios le va a decir, padre, no tenga en cuenta y anulas el voto. O cualquier, o sea, una cosita, algo así, o sea, algo que no tiene razón de ser o algo que puede perjudicar la relación, la puede perjudicar a ella, que fue hecho de una forma irracional. Y ustedes saben que a veces cuando uno tiene coraje, uno hace juramentos y votos que a la larga sabes que no va a cumplir porque no tenían ningún sentido. Pues entonces aquí el esposo, porque es la cobertura de su esposa, él puede anular ese voto. Verso 12, mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, perdón, pero todo voto de viuda o repudiada, en otras palabras, mujer divorciada, con que ligare su alma, será firme. ¿Por qué? Porque una mujer viuda no tiene esposo, no tiene cobertura en ese sentido, y una mujer divorciada tampoco tiene la cobertura de un esposo. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no la vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. O sea, si su esposo no interviene y fue algo irracional, ella tiene que cumplir con lo que dijo. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Hashem mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. De nuevo, ¿por qué es importante? Porque lo que sale de tu boca lo tienes que cumplir. Tu palabra te representa a ti. Si no hay integridad en tu hablar, entonces nadie puede confiar en ti y mucho menos, Señor, si te la pasas jurando y no cumples, y mucho menos si haces votos o haces un juramento en el nombre de Hashem y no lo cumples.
Entonces, esto de revocar votos, recuerden que cuando nosotros celebramos Yom Kippur, la primera noche de Yom Kippur se llama Kol Nidre. Kol Nidre, Nidre de palabra neder, que es un voto. Kol, todo. Recuerden que se hacen unas oraciones para todo voto que uno hizo que no cumplió. Señor lo toma en cuenta y quede anulado esa noche de Yom Kippur, porque vamos a entrar en un tiempo de recibir juicio, ya sea para bien o para mal. Entonces, conforme a como los rabinos han entendido esto, ellos han dicho que una persona que haya hecho algún voto irracional o hizo un voto y después se da cuenta que lo que prometió no lo va a poder cumplir, hay dos formas de anular ese voto, según el judaísmo. Número uno, ir a donde una persona sabia, un sabio, que en este caso sería, pues, a mí no me miren porque no soy yo. Una persona sumamente sabia, considerada sabia dentro de la comunidad, y esa persona puede ir donde ese individuo y ese individuo puede anularle su voto. O si no, lo que se llama un Beit Din, que es una casa de juicio o de juicio, como una corte. Tienen que haber 3 varones y esos 3 varones escuchan el caso, el voto, y se están de acuerdo con que es algo que no se puede cumplir. Entonces ellos 3 pueden anular el voto de ese individuo. Otra cosa que el judaísmo ha provisto es que si dices algo, por ejemplo, mañana voy a tu casa y nos estudiamos la Torá o estudiamos, si Dios lo quiere, y después dicen Belí Neder, si Dios lo quiere, pero no te lo juro. O sea, sin hacerlo sin juramento para no incurrir en obligación. ¿Okay? Entonces ellos dicen algo, si Dios lo quiere, Belí Neder. Si Dios lo quiere, pero no te lo puedo jurar, o no te puedo hacer una promesa de que va a ser así, porque si Dios no lo quiere, pues entonces ya es otro cantar. O sea que ellos buscan la manera de evitar incurrir en un juramento el cual no van a poder cumplir. Entonces, o puede ser a través de una persona sabia, de 3 hombres dentro del Beit Din, o también se hace para Yom Kippur. Y con respecto por qué, por ejemplo, el esposo puede anular los votos de la mujer, como yo dije, el esposo es la cobertura de la esposa. Y aquí no es cuestión de que porque él es el varón y ella es la mujer, sino que Hashem ha establecido una jerarquía. Vayan por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Ya me entendió Colosenses. Verso 18 al 21 y luego el 25. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21 y luego el 25 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí la palabra sujetar, estén sujetas, ha traído mucho problema. Porque no es el sujeta como se entiende hoy día el término sujetar, sino que la casada esté conforme a la jerarquía que Dios ha establecido debajo de su esposo con referencia a ciertas decisiones. Porque si alguien como esposa hace un juramento, un voto, y el esposo escucha y sabe que ella no lo va a cumplir o es algo que hizo irracional, es su obligación anularle ese voto o ese juramento para que ella no incurra en pecado. Y no es sujetar de que él pueda hacer con ella lo que le dé la gana, tratarla como le dé la gana, al contrario, sino en términos de situaciones legales o decisiones
delante de la presencia del Señor, el que tiene la decisión final, la palabra final es el hombre. Porque él está sujeto al Mesías. La cabeza del varón es el Mesías y la cabeza de la mujer es su esposo. Y ellos como padres son la cabeza de los hijos. Hay un orden, hay una jerarquía que Dios ha establecido. ¿Okay? Y dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Porque todo el mundo lee el primer verso y se olvidan los demás. Y luego aquí, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y luego el verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. En otras palabras, si el esposo es injusto con su esposa, las va a pagar. Si la esposa es injusta con su esposo, las va a pagar. Si los hijos son injustos con sus padres, van a pagar. Y viceversa, si los padres son injustos con los hijos, también. Toda injusticia recibirá conforme a esa injusticia. Vayan a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 21 al 28. Efesios 5, 21 al 28 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. De nuevo, no es sujeta en el sentido de algo negativo, sino unos sumisos, así como uno se sirve al Señor como un siervo, una sierva, pues entonces uno está sujetado al marido en ese sentido de jerarquía, la jerarquía que Dios ha establecido por lo siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mesías es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la congregación está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, y siempre porque lo dejan hasta ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Usted tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así se ama. Ni un amén. Wow. Vayan a Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2, y luego el 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2, y luego el 7 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Conforme a la cultura, el contexto de la cultura, la mujer es la que trae y mantiene y sostiene la pureza del hogar, la esposa. El esposo es el que trae y sostiene y mantiene el honor del hogar. Y aquí habla de cuando, por ejemplo, uno de los cónyuges no es creyente y uno sí lo es, se supone que por el testimonio y su conducta la otra persona ayude a traer al otro individuo a los caminos del Señor. Pero si el otro individuo no le interesa, no le importa, lo maltrata a usted o la maltrata a usted, usted no está obligado a quedarse en esa relación, que es lo que no le enseñan a la gente. Porque el abuso, la injusticia y la opresión no es parte de la Torá.
una relación que no funciona porque son yugos desiguales, la persona, uno de ellos trata. Si el otro individuo no quiere cambiar y hay violencia doméstica, hay maltrato, hay injusticia, hay opresión, nadie está obligado a quedarse en ese matrimonio. Para eso existe el divorcio. De nuevo, recuerden que el Señor no está de acuerdo con esposos abusivos. Se supone que amen a su esposa como Yeshua, el Mesías, ama a la congregación. Y luego el verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Su esposa, su esposo, ambos tienen la misma herencia con Yeshua. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted no trata a su esposa como Yeshua trata a la congregación, como Yeshua ama a la congregación, como Yeshua dio su vida por la congregación, usted la maltrata, usted es abusivo, usted es opresor, usted es injusto, y después se va a una esquina a orar, no van a pasar ni del techo esas oraciones. Usted no puede decir o actuar por fuera como si fuera el matrimonio más feliz del mundo, después en la casa tener un infierno. Eso no es Torah. Eso no es caminar conforme a lo que Yeshua nos ha enseñado. Por eso el esposo, hay una jerarquía bíblica en la cual el esposo está por encima de la esposa en ciertas cosas. Cuando son decisiones de la familia, se dialogan. Finalmente, quien toma la responsabilidad es el varón. Si la toma erróneamente, el castigo o la vergüenza o el problema no es solamente para con él, sino para con toda la familia. Por eso el varón es tan importante estar sometido al Padre, a Yeshua, a la Torah, a los caminos de vida, porque haciendo justicia y rectitud en su hogar, es bendecido y todos son bendecidos. O sea que ahí la que lleva realmente el mando en términos de un hogar conforme a la Torah tiene que ser el esposo. Yo sé que muchas van a estar, no, es la jerarquía del padre, eso no lo digo yo, es la jerarquía del padre. Así que volvamos a número. Y otra cosa que quería decir, si ustedes se fijan, los términos obligación realmente es la palabra atarse. Cuando uno hace un voto, un juramento, es la palabra atar. Y por eso cuando se hace un voto irracional, una persona se ata a ese voto. Y lamentablemente los términos atar y desatar en el otro campamento han sido sacados de contexto. Porque donde viene el término atar y desatar tiene que ver con estos votos, con estos juramentos que uno hace. Y quiero volver de nuevo a la escritura apostólica. Vayan a Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan. Bueno, antes de Juan, perdonen y disculpen. Vayan a Mateo. Mateo 18. Después vamos a donde Juan. Vayan a Mateo 18, del verso 15 al 35. Y aquí vamos a detenernos un poquito en los términos atar y desatar. Mateo capítulo 18, verso 15 al 35 dice. Y si ustedes miran, primeramente leen el capítulo completo 18. Capítulo 18 tiene que ver con ofensas. Okay. Capítulo 18 tiene que ver con ofensas.
Y si ustedes leen el primer capítulo, lo primero que ocurre es que Yeshua utiliza un niño y nos compara que debemos ser como un niño en el reino de los cielos. ¿Y por qué usa un niño? Porque para este tiempo los niños, como están sujetos a sus padres, pues no tienen ni voto ni mando, como dice uno, no pueden tomar decisiones, no son considerados parte productiva de la sociedad. O sea, un niño. Y hasta cierto punto, como socialmente, políticamente no contribuye nada, pues no tiene mucha importancia, no tiene mucho peso, no tiene mucho valor, pero Yeshua dice que a los niños hay que atenderlo, y hay que enseñarle, y sí hay que tenerlo en estima y hay que amarlos. Luego viene la cuestión de que quién es mayor en el reino. De nuevo, no es cuestión quién sea mayor, es quién es el más que sirve. Servir de servicio. Y hace la parábola de la oveja perdida, que tan importante es una como lo son todos. Cuando tenga un tiempo, léanse bien el capítulo 18 porque tiene que ver más bien con ofensas. Verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, tenemos que entender quién es un hermano. Aquel que está en pacto con Hashem al igual que tú. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Está en privado. Primero se hace el asunto en privado. Tú hiciste algo que me ofendió, vamos a hablar. Y te lo voy a dejar saber. Si a ti te parece que no, o sigue la situación y se empeora la situación, procedimiento es este. Si en privado no resulta, dice, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Porque la Torá habla de que si va a haber algo de resolverse, tiene que haber por lo menos dos o tres testigos. Pues tú te buscas dos o tres testigos, trae la situación de nuevo, si el individuo tampoco quiere cambiar, dice en el verso 17, el primer paso del procedimiento es en privado, el segundo es con dos o tres testigos y el tercero dice, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque aunque aquí dice lo traducen como congregación, recuerden que en el primer siglo las sinagogas servían no solamente de lugar de reunirse para estudiar la Torá, para oraciones, también para situaciones de corte en la comunidad. ¿Y cómo hacían esas cortes? Tenían que tener por lo menos 10 hombres, un minyan, 10 hombres, para que escuchen lo que está ocurriendo. Tienes tus testigos, tienes 10 hombres, se trae el caso. Si con todo y eso el individuo no quiere cambiar su actitud, la forma más severa que de castigo habían dos. Se le podían dar latigazo pero esto tiene que ser en una asamblea como una corte judicial, o la persona era expulsada de la comunidad. Al ser expulsada significaba que ya no estaba en comunión con la congregación. ¿Y por qué dice considerarlo como un gentil o como un publicano? Porque los gentiles, recuerden que no estaban en pacto, no estaban junto con ellos, no se reunían. Y en términos de publicano, ¿qué es un publicano? Publicano era aquel que estaba en servicio del gobierno, el Imperio Romano. Por lo tanto, personas que están en servicio del gobierno del Imperio Romano eran vistos como personas que no están en comunión o en pacto con la congregación. Y dice, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto de atar y desatar está hablando de esa asamblea judicial que se ha establecido para tomar una decisión con respecto a este individuo que ni en privado quiso hacer caso,
ni con testigo quiso hacer caso y se trae la congregación. Es un contexto legal y judicial. No es yéndose por ahí atando y desatando todo lo que le dé la gana a uno, como si no tuviera el poder de hacerlo. Porque si se lee bien el capítulo y te está diciendo aquí un procedimiento, te está hablando que cuando se ata y desata, como los votos, como los juramentos, tú haces un voto, un juramento, tú atas tu alma, estás obligado a cumplirlo. Entonces aquí en el contexto legal es que esto funciona y sirve. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿por qué? Porque yo entendía que ¿de dónde provino la Torá? Del cielo. ¿Dónde está la corte judicial más grande y más justa en el cielo? Conforme a lo que se haría en el cielo, entonces tú lo puedes atar aquí y decir, porque atar viene siendo condenar. Se está tomando una decisión con respecto a un individuo que lo que ha traído es caos a la comunidad. A un individuo después no quiere cambiar conforme a los testigos, se hace un juicio entre la congregación misma, la persona sigue en su manera, no quiere cambiar, se ata en el sentido de que se condena a ese individuo ¿a qué? A ser expulsado. Ya no tiene comunión con la comunidad. Eso es atar. Y desatar viene siendo, si lo encontraron inocente, ese individuo se arrepiente y dice que quiere mantenerse en la comunidad, pues desatarlo es que lo suelta, que le da libertad y no lo condenas. Se queda dentro de la comunidad. No tiene nada que ver con lo que nos enseñaron de que tú te gustó aquel carro, ve y átalo en el nombre de Yeshua. Eso no es así. No tiene nada que ver con eso. Es el contexto legal de decisiones que se toman a nivel de la congregación como una corte judicial conforme a la Torá. Y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren conforme a que están reunidos en la asamblea, decidiendo qué hacer con ese individuo. Si los testigos y los 10 que están ahí se ponen de acuerdo, porque esto se está haciendo en nombre de Hashem, se están reunidos en una congregación creyente y seguidores de la Torá, resolviendo una situación con un individuo que no quiere seguir la Torá, o sabrá Dios lo que hizo. Si dos o más se ponen de acuerdo en qué hacer con ese individuo, dice, cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tiene que ver con el contexto legal de esta situación. Y aquí escucha a Pedro que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, señores, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Porque en aquel entonces los rabinos habían enseñado que perdonas a tu hermano hasta 3 veces. Entonces Pedro pensó que estaba diciendo algo, wow, 7 veces. ¿Qué le dice Yeshua? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, no guardes rencor, no matter what. No importa las veces que la persona peque contra ti. Todo eso está en el contexto legal. No tiene nada que ver con que nos enseñaron en el otro campamento. Por ahí no se queda. Entonces Yeshua hace una parábola. Porque aquí sigue lo mismo de ofensa, de pecado, de individuo, cómo tú te relacionas con la gente que está en la comunidad, cómo se resuelven situaciones. Porque ustedes saben que ocurren situaciones en las congregaciones. A veces cosas que ni debieran ocurrir. Se sabe de adulterio, se sabe de robo, se sabe de chisme y de hablar mal de otras personas. O sea, muchas cosas que esas cosas no se pueden dejar calladas dentro de la congregación porque ¿qué vas a hacer? Corroer y ser como un cáncer que se mete por todos lados y destruye y daña. Y el nombre del Señor se deshonra. Y para eso el Señor ha dado autoridad a líderes y ministros ordenados dentro de la comunidad para tomar esas decisiones. Y aquí viene Yeshua y hace una parábola, dice una parábola. Por lo cual,
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Porque recuerden, aquí lo más probable está tratando de un rey gentil. Porque si saben algo de lo que ocurría en el primer siglo, los terratenientes tenían su gente que trabajaba en las tierras y usualmente el pago era que de acuerdo a las cosechas, pues entonces ellos recibían parte de esas cosechas y así, pues era como algo de negocio. Y luego de cierto tiempo, el rey o el dueño venía y hacía cuentas con sus empleados, jornaleros, y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Hay algo que si ustedes han estudiado las parábolas de Yeshua, él usa muchas hipérboles, como decimos en Puerto Rico, exageraciones. Un individuo que debiera 10,000 talentos en aquel entonces era como decir millones y millones y millones hoy día. Que sabemos que ningún rey o ninguna persona que tiene un negocio que ha invertido va a permitir que uno de sus empleados llegue a esa deuda, primeramente. O sea que Jesús está usando un número sumamente exagerado, exorbitante. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Recuerden que Yeshua le está hablando a creyentes en la Torá. Escuchar esto hubiera sido bien horrible. Que alguien se atreva a vender a la familia de alguien porque le debe una deuda. O sea, eso para ellos hubiera sido algo terrible. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Que sabemos que va a ser imposible. Si ha llegado a ese punto de esa deuda, sabemos que no va a ser posible. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó, o sea, lo desató y lo perdonó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios no es nada. Comparado a todo lo que él debía, es como decir, pues, te debo $50 o algo así. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y usted sabe que si usted está metido en la cárcel va a ser bien difícil pagar una deuda, al menos que alguien, un pariente, redentor, venga y pague la deuda suya. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si recuerdan lo que hablamos anteriormente, se hace una corte judicial con respecto a ese individuo. Y se hace todo lo posible para que ese individuo se arrepienta y se quede en la comunidad. El propósito no es sacarlo. El propósito es lograr que ese individuo se arrepienta y se quede. Aquí el enfoque es, de nuevo, capítulo 18 tiene que ver con ofensas y cómo va a ser tu reacción. Tú vas a ser misericordioso como el Padre Celestial ha sido misericordioso contigo. O tú vas a ser como este consiervo que a pesar de su deuda tan grande fue perdonada y tú no quieres perdonarle una tontería a tu hermano. Entonces su señor enojado le entregó o lo ató a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Porque el propósito de aquella corte es lograr el perdón y es lograr la restauración y es lograr la reconciliación con ese individuo. No es que ese individuo se vaya a la comunidad.
Pues si con todo y eso el individuo no quiere, se ora, por eso 2 o 3 están reunidos, oran al Padre y deciden qué hacer con ese individuo. Si la conclusión es sacarlo de la congregación, pues hay que sacarlo de la congregación. Pero el propósito no es ese, porque el propósito es, no importa la deuda tan grande que tengamos, debemos tratar siempre de encontrar perdón para con los demás, así como el Padre ha perdonado nuestras vidas. Por lo tanto, el atar y desatar es en términos de contexto legal. ¿Ok? Quería traer eso a colación porque Yeshua lo habla así, y ya que estamos hablando de votos que son revocados, que son irracional, y se utiliza un voto, un juramento como algo que obliga a tu alma, término obligar o atar tiene que ver con sujetar o condenar, y desatar con liberar o perdonar. Y todo está basado en situaciones judiciales. Me parece que le había mencionado a Juan 20. Ahora podemos ir a donde Juan 20. Verso 21-23. Juan capítulo 20, versos 21-23 dice: Entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Como envió el Padre, está diciendo que él es el mensajero real. Y él está enviando los suyos, que van a ser mensajeros real, los representantes de Yeshua. De nuevo, jerarquía. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. En otras palabras, a quienes desataren los pecados, perdonaren los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retuvieres, las palabras, lo atas o lo condenas, les son retenidos. De nuevo, en contexto legal, remitir es desatar y retener, atar. Autoridad legal como el mensajero real, y para dar esa autoridad a sus discípulos. Yeshua hizo con sus discípulos lo que el Padre hizo con él. Yeshua representante del Padre, sus discípulos representantes de Yeshua. La autoridad que le dio el Padre a Yeshua, Yeshua le dio a sus discípulos. Por eso nosotros los representamos a él, y es tan importante lo que nosotros hacemos, hablamos, pensamos, actuamos, porque no podemos olvidar a quién representamos. Somos sus mensajeros. Ahora volvamos a Número. Capítulo 31. Hashem habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Hashem en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y las trompetas en su mano para tocar. Aquí a Pinjas se le conoce como el Meshuach Milhamá. Meshuach Milhamá, que significa el ungido para guerra. Recuerden que Pinjas aquí está como sacerdote. Y él es escogido para ir a la guerra, en el sentido de que de la función de él era un número 1. Aunque aquí lo dicen como los vasos del santuario, realmente no sabemos a qué se refiere. Algunos dicen que era el pectoral con el Urim y el Tumim. Otros dicen que era el arca. Pero las trompetas que aquí menciona son las trompetas de plata. Y pelearon contra Madián, como Hashem lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. En ese sentido,
siendo Pinjas el Meshuach Milhamá, tenemos que ver que representa a Yeshua también como el ungido para guerra. Porque sabemos que la segunda vez que Yeshua venga, que viene a reinar, en parte, una de las funciones del rey era salir a guerra en contra de su enemigo. Y sabemos que cuando Yeshua venga, viene a hacer guerra a sus enemigos. Por lo tanto, Yeshua es representado por Pinjas como el Meshuach Milhamá, que significa el ungido para guerra. Y la función, además de Pinjas, de llevar los artefactos y las trompetas, era animar al grupo, darle ánimo, recordarle las promesas, recordarle las palabras de Hashem para que pudiera ir a guerra. Y el verso 8 dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Recuerdan a Balaam, el falso profeta? ¿Y por qué lo mataron? Recuerden, él está en Madián todavía recogiendo lo que le iban a pagar. Porque recuerda que él no pudo maldecir el pueblo, pero aconsejó a Balac de cómo el pueblo mismo se iba a maldecir. Se enviaba a las mujeres a seducir a los varones al punto de entrar en idolatría. Versos 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Hashem en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Hashem. Donde dice aquí prevaricasen es Maal. Cometieron Maal, traición, infidelidad. Matar pues ahora a todos los varones de entre los niños, matar también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Cuando es una guerra que Hashem ha ordenado, ha mandado, Hashem pide lo que se llama Jerem. Jerem es que tiene el derecho de que todo sea eliminado, liquidado, destruido, todo. Cuando son guerras decididas entre ellos mismos, entre los reyes, que no fue algo que ordenó Hashem, entonces tienen derecho a botín. Pero recuerden que esta guerra, esta venganza la mandó Hashem a hacer en contra de Madián, no fue algo que ellos decidieron. Por lo tanto, todo tenía que haber sido destruido, pero ellos se quedaron con un botín y dejaron las mujeres. Y Moisés dice: ¿para qué se traen las mujeres que les causa a ustedes mismos cometer mal? Tienen que matar a toda mujer que conoce varón y a todos los niños varones. ¿Por qué? Suena a nosotros quizá duro, pero porque esos niños varones se van a convertir en ¿qué? En hombres que eventualmente van a tomar venganza de Israel. Porque eso va a traer problemas más adelante. Verso 19, y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Otras palabras, tienen que hacer la ceremonia de las cenizas de la vaca roja. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Lo que llaman kashering, de kashrut. Tienen que purificarlo todo. Y dejan a las niñas vírgenes con vida. ¿Por qué? Porque pueden hacer una de dos cosas. O casarse con ella o usarla como siervas, pero como quiera que sea, no las pueden maltratar.
Ustedes saben que ya la Torá dio instrucciones de cómo tratar a una cautiva si se va a casar con ella, que por 30 días tiene que estar en luto por la familia, y número 2, tiene que raparse la cabeza y tiene que recortarse las uñas y purificarse y estar 30 días. Y luego, si aún así él la quiere como esposa, pues entonces se casa con ella. Si no, la tiene que dejar libre y no la puede vender ni la puede maltratar. Verso 21. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y habréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Conforme a esto, por lo que ocurre aquí de purificar estas cosas que ellos han traído del campamento de Madián, es que provienen muchas de las reglas y costumbres que el judío hoy día usa para con respecto cuando compra algo de un gentil. Tienen que pasarlo por agua. O si es algo con lo cual se puede cocinar, o sea, que resiste el fuego en el sentido de que es algo que tú usas para cocinar, que ponerle fuego, pues lo tiene que purificar con fuego y luego pasarlo por las aguas. Le hacen un mikvah. Y aún hoy día, muchos de los judíos, cuando compran cosas que son de tiendas gentiles, todo lo tienen que purificar, todo lo lavan, y todo lo que pueda pasar por fuego lo purifican así. No lo usan de inmediato. Y eso es tan así que en la Mishnah hay un tratado que se llama Kelim, que tiene que ver con todo el procedimiento de cómo hacer estas cosas. Y dice, y Hashem habló a Moisés diciendo, es más, eso se encuentra aún en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 4, no lo voy a leer para poder seguir, porque son dos porciones, pero si después más adelante usted busca en Marcos, capítulo 7, verso 4, ahí habla de cómo ellos lavan los vasos y lavan ciertas cosas, porque tiene que ver con purificación. Marcos 7, verso 4. Verso 24 de Números dice: además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, si seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Hashem habló a Moisés diciendo: toma la cuenta el botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. En otras palabras, que lo que ellos adquirieron no se van a quedar solamente los que salieron a pelear, sino que se va a compartir con todos los que se quedaron en el campamento. Y apartará para Hashem el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra. Y ahí comienza a decir de todo lo que ellos tomaron, cómo lo repartieron. Entonces hay una parte que le toca a los guerreros mismos, hay una parte que le toca a la congregación, y hay una parte de lo que los guerreros adquirieron, tienen que sacar un tributo y darlo a los levitas. O sea, todo el mundo recibía de lo que era el botín. Y luego más adelante en el verso 49 dice, perdón, el 48 dice: vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Recuerde que salieron 12,000 y regresaron 12,000, no murió ninguno de ellos. Por lo cual hemos ofrecido a Hashem ofrenda a cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Hashem. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Hashem los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí.
Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Hashem, en otras palabras, en agradecimiento y como un memorial de que ninguno de ellos murió en la guerra. Recuerden que ellos pelean contra el pueblo completo de Madián y ellos son más que 12,000 personas. Regresaron con vida y en agradecimiento ellos dan una ofrenda aparte, separada de lo que ya se había repartido. Capítulo 32. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país, pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y los príncipes de la congregación diciendo, y comienzan a decir que estas tierras que ellos ven, ellos quieren que se les reparta a ellos sin tener que cruzar el Jordán y entrar a lo que en sí se conoce como Canaán, que es la tierra que Hashem le quiere dar a su pueblo Israel. Entonces aquí lo que ocurre, para no leer toda la situación, es que Moisés se agita pensando que ellos quieren hacer como hizo a la primera grupo de que no querían entrar a la tierra y causaron rebelión y causaron muerte y causaron un montón de situaciones. Y dice en el verso 11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, que es lo que Hashem dijo, porque ellos no quisieron entrar a la tierra. Hashem dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Hashem. Y luego entonces el verso 16 dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, o sea, después que Moisés le dice esto, le hace el recuento de lo que pasó, y como todo lo que fueron contados han muerto hasta el momento, excepto Caleb y Josué. Y Moisés le dice, no causen de nuevo una situación como esta. Y los de Rubén y de Gad le dicen en el verso 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majada para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. O sea, que ellos hacen un voto en que no estarán en sus tierras al este del Jordán hasta que se aseguren que sus hermanos, las demás tribus, adquieran la herencia de ellos al otro lado del Jordán. O sea, ellos se van a pelear con ellos y una vez cada tribu tenga su terreno, entonces ellos se devuelven al este del Jordán. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Hashem a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Hashem, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Hashem, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Hashem y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Hashem. Porque ellos quieren el lado que ellos ven que es la mejor área para su ganado. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado contra Hashem y saber que vuestro pecado os alcanzará. Edificad ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Hashem a la guerra de la manera que mi señor dice.
Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Hashem, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Hashem ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Hashem a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y no voy a leer todas las ciudades, pero para que sepan que esa tribu quedaron al este del Jordán. Al quedarse ellos al este del Jordán, ellos rechazaron cualquier otro terreno al oeste del Jordán. ¿Okay? Si no hacen lo que iban a cumplir, no podían regresar al lugar que ellos querían. Y sabemos, cuando se lee Josué, que ellos salen a conquistar y están muchos años tratando de conquistar las tierras, porque a pesar de que ellos reciben terreno, ellos tienen que ir a sacar la gente que está viviendo ahí, destruir la gente que está ahí. Y sabemos también que eso no ocurre completamente. Y luego en el capítulo 33 ya comienza la porción que se llama Masei, que significa jornadas. Y dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Hashem. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas, las cuales no voy a leer, que si esta noche usted no puede dormir, puede ponerse a leer todos estos sitios, porque en total fueron 42 campamentos. En 40 años, ellos se movieron 42 veces. Recuerden que era el Señor dándole tiempo a que murieran los que tenían que morir. Y sabemos en el verso 39 dice: era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y luego en el verso 50 dice: y habló Hashem a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, que si no sacan a todos los que están en Canaán, los dejan, le va a ser de tropiezo, que sabemos con la historia de que no sacan a todos. ¿Y qué ocurre? Como decía mi madre, nada bueno se pega. Ellos se similaron, empezaron con la idolatría, empezaron a hacer todo lo contrario que Hashem me había pedido. Y entonces lo están repartiendo por sorteo o lotería. Y recuerden que se hace así porque quien está tomando la decisión en cómo repartir es Hashem. Y las tribus que tenían más gente, pues iban a recibir más herencia. Por ejemplo, si una parte era para la tribu de Judá, el príncipe dentro de las familias que están dentro de Judá, las familias más grandes iban a recibir terreno más grande y las más pequeñas, pues menos terreno. Capítulo 34.
Y Hashem habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, y comienza a dar los límites de lo que se supone sea la tierra de Israel, al norte, al sur, a este, al oeste. Y se reparten de acuerdo a los príncipes de las tribus. No voy a leer todo los límites de nuevo. Si no tiene nada que hacer esta noche, lean. Estos son los nombres, verso 17. Estos son los nombres de los varones que repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y comienza con la tribu de Judá. Y aquí es Caleb, hijo de Jefone. Luego Simeón, Benjamín, Dan, Manasés, Efraín, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí. Verso 29, a estos mandó Hashem que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. O sea, que cogen un príncipe por cada tribu y ese príncipe va a repartir lo que les corresponde de acuerdo a las familias. ¿Sí? Porque recuerden que está la tribu, está el clan y está luego la unidad familiar. O sea, que dependiendo del tamaño va a ser el terreno que les corresponde. Capítulo 35. Habló Hashem a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Los ejidos o ejidos, no sé, el mío no tiene acento, ejidos. Viene siendo el terreno que tiene que ver con el pasto, lugar para el ganado. Porque ellos podían recibir tierra para ganado, pero no tierra para sembrar, porque siendo levitas, ellos recibían de la siembra de las demás tribus como diezmo. O sea que ellos no se tenían que preocupar por sembrar para dar de comer a su familia, porque se suponía que las demás tribus, de los diezmos que traían de sus frutos, de eso iban a comer los levitas y su familia. Pero sí necesitaban terreno para su ganado. Y dice, y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. O sea que había una medida específica en cada ciudad, 1000 codos alrededor de la ciudad. Esa parte le iba a corresponder a los levitas. Y cada tribu que había recibido herencia tenía que apartar tierra para que los levitas habitaran y tuvieran sus ganados. Dice, luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Si ustedes alguna vez han visto, usted sabe, el monte en Jerusalén, donde va el templo. Jerusalén es la ciudad. Si usted mide del templo 1000 cúbitos, eso era lo que le correspondía de vivienda a los levitas con sus tierras, y luego 1000 codos más, un total de 2000. Si ustedes miran el monte de Olivos, a donde va a estar el templo, son exactamente 2000 cúbitos. ¿Okay? O sea que cuando Yeshua ponga sus pies en el monte de los Olivos, todo ese terreno donde está el templo es terreno de levitas. ¿Okay? Ni un piecito más allá, sino exactamente donde tiene que ser los 2000 cúbitos. Dice, verso 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. O sea que un total de 48 ciudades para los levitas, y de esas 48 va a separar 6 como ciudades de refugio.
3 al este del Jordán y 3 al oeste. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredare. Y resulta, conforme a Josué 21, el capítulo 21 de Josué, dice que cada tribu, recuerden son 12 tribus, cada tribu dio 4 ciudades a los levitas. Cada tribu dio 4 ciudades a los levitas, excepto Yehudá y Simón o Simeón, que dieron 9. Porque Yehudá y Simeón eran terreno más grande, porque eran los más. Por lo tanto, Yehudá y Simeón dan 9 ciudades para los levitas. De los que eran familia sacerdotal, las ciudades de los que eran sacerdotes eran 13 ciudades al sur entre Judá, Simeón y Benjamín. O sea, Judá, Simeón y Benjamín siempre están juntos. Por eso cuando uno mira donde quedaba el altar dentro del área del templo, el altar, hay casi todo el altar cae dentro del terreno de Benjamín. Y una esquinita es parte de Judá. Pero si uno traza una línea diagonal a través del altar, casi todo queda en lo que viene siendo territorio de Benjamín. Por lo tanto, 13 ciudades al sur entre Judá, Simeón y Benjamín era para los sacerdotes. Las demás 9 eran distribuidas por también Judá y Simeón a los levitas y 3 eran dadas por Neftalí. Y luego 6 ciudades de refugio. Y en el verso 9 en adelante explica lo que son las ciudades de refugio. Dice, habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. El propósito de una ciudad de refugio es para alguien que sin intención mató a otro. O sea, en otras palabras, homicidio involuntario. Porque si es intencional, ¿cuál es el pago por una muerte intencional? Frito ley, tiene que morir. Verso 11, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. En el hebreo, el vengador de sangre, por ejemplo, si alguien mata a otro y fue un accidente, la familia va a querer matar a quien le mató su familiar, aunque haya sido por accidente. Entonces, para evitar más muerte inocente, Hashem estableció unas ciudades de refugio donde aquel que sin querer mató a alguien puede ir a esa ciudad para evitar que el pariente del muerto venga y mate al individuo que realmente fue sin culpa que mató. Verso 13, de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Entonces comienza que si fue con instrumentos de hierro y bla, 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 bla. O sea, la forma en que haya sido. Si lo hizo intencionalmente, el homicida morirá. Verso 19, el vengador de la sangre. Él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Si por odio lo empujó, o sea, si fue con intenciones, lo odiaba, lo quería herir, era una venganza, de nuevo, aquel que mataba intencionalmente, que era homicida, recibía muerte.
Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriera, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Verso 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Aquí el vengador, en el hebreo la palabra Goel, el vengador de la sangre, Goel, que literalmente significa redentor, porque el propósito del Goel es establecer un balance, en el sentido de que aquel que murió con intención, pues entonces hace el balance matando a aquel que lo mató intencionalmente. Si no fue intencional, para evitar que la familia del muerto mate a aquel que sin querer mató al familiar, se va a la ciudad de refugio y está ahí hasta que el sumo sacerdote muere. Porque conforme los comentaristas, ¿por qué hasta que el sumo sacerdote muere? Porque un sumo sacerdote se consideraba un justo, y una vez que muere ese justo, pues entonces hace balance con aquel que murió inocentemente. Pero todo esto hay que hacer un juicio. No cualquiera podía ir a la ciudad de refugio refugiándose si era un asesino. Pero si entraba y dice que fue sin culpa, tienen que hacer un juicio para verificar si realmente está diciendo que fue sin culpa o fue intencional. O sea, todo esto era a base de decisiones judiciales. Y dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en cual se refugió, el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matar al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. O sea que aquel que mató sin intención tiene que hasta cierto punto aislarse. Se separa de su familia, se separa de su tierra, se separa de todo, aunque vive en la ciudad de refugio, pero no puede vivir con su familia. O sea, ese es su castigo. Está preso hasta cierto punto, pero no preso totalmente en el sentido de que dentro de esa ciudad de refugio tiene libertad, pero no puede salir de ahí. Si sale de ahí y lo encuentra el vengador, escrito ley. Mientras esté ahí adentro, está protegido. Verso 29, estas cosas serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. De nuevo, tiene que ser 2 o más testigos. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. O sea que aquel que mató no puede pagar para librarse de la muerte. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera su sacerdote. De igual manera, aquel que queda en la ciudad de refugio porque mató accidentalmente, no puede pagar para que lo dejen quedarse en su casa, sino que tiene que estar en la ciudad de refugio. Porque ¿cuál es el propósito de todo esto? No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Hashem habito en medio de los hijos de Israel. Estas palabras, derramar sangre inocente, contamina la tierra, mucho más la tierra de Hashem, porque él mora en medio del pueblo de Israel en su tierra. Capítulo 36. Y aquí esta parte viene siendo como un adendum o un añadir a lo que ya se había decidido con respecto a las hijas de Zelofehad. Continuando aquí las leyes de herencia. Dice,
Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Hashem mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Hashem a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. O sea, ellos lo que están diciendo es que entonces estas 5 hermanas se les dio su tierra, su posesión, porque no habían hermanos varones. Entonces la preocupación es si ellas se casan con alguien que no sea, que sea de otra tribu, entonces la herencia va a pasar a esa tribu y no a la original. Entonces ellos dicen eso no está bien porque son 5 y si las 5 se casan en diferentes tribus. Y verso 4 dice: y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Hashem, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. O sea que aquí también quien determina es Hashem, así como determinó que ellas, al no haber hijos varones, podían recibir herencia. Esto es lo que ha mandado Hashem acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. O sea que no pueden salir de la tribu de Manasés, tienen que quedarse en esa tribu, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Aquí la palabra ligado proviene del verbo davak, que es el mismo que se utiliza cuando dice un hombre dejará a su padre y su madre y se ligará a su esposa o se juntará a su esposa. O sea, lo que quiere dejar saber que lo que es la tierra y el israelita es como si fuera un matrimonio, es algo que no se puede separar. Por eso el judío, el israelita, es tan celoso con su tierra. Y mucho más celoso cuando empiezan a decir por ahí en otro campamento que Israel ha sido reemplazado y ahora la nueva Israel es la iglesia. Por eso no nos quieren. Porque para ellos la tierra es una herencia que Hashem les dejó por promesa y juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra es de ellos, no hay quien se las quite. Y ustedes saben que a pesar de todo lo que ha pasado, todo el imperio que han venido y que han ido, el único que se ha mantenido en pie, la única tierra con su propio lenguaje original, su propia Torah original, su propia gente original, con todas las costumbres, con todas las tradiciones, con todas las festividades, con todo lo relacionado con Hashem, el pueblo de Israel. Porque dice: Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Hashem mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, o sea, con los primos. Como dicen, los primos se exprimen. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y estatutos que mandó Hashem por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Así que con eso se termina el libro de Números. Y ya la próxima semana, Dios mediante, Belín Eder, estaremos hablando sobre el libro de Barim. Y la costumbre, una vez cada vez que se termina un libro, es Hazak, Hazak, venir Hazek.
fuerza, seamos fortalecidos. ¿Por qué? Fortalecidos para continuar. Okay. Así que con eso terminamos. Y otra cosa, dentro de estas dos porciones hay 8 mandamientos, de los cuales 3 son positivos y 5 son negativos. Y More Rico hizo un estudio al respecto el miércoles pasado, está grabado en Teshuva, también en Tesoros del Templo, así que vayan y repasen los mandamientos, que es importante repasarlos y entenderlos. Así que como siempre vamos a tratar de, si tienen algunos comentarios, déjame poner aquí el volumen de la... Aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta o comentario? Sí. Cuando no eres sumo sacerdote, ¿qué le pasaba al que estaba en la ciudad de refugio, que era inocente? Cuando murió el sumo sacerdote, entonces el que estaba en la ciudad de refugio podía volver a su casa. Y no se corría el riesgo de venganza de parte de... No debiera, la forma en que ellos lo explican es que al morir el sumo sacerdote, una persona tan importante dentro de la comunidad, que aún el vengativo se entristecía por la muerte de él, y quizá eso lo conllevaba a perdonar al que mató sin querer queriendo. Déjame ver si esto tiene volumen. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, pastora. Ya mismo, wait. Sí. Sí, dime. La ciudad de refugio Ajá. se puede comparar con la Torá, para nosotros, dejando la Torá, el enemigo no va a tener ese acceso a nosotros. Sí, la Torá se puede comparar en el sentido de que sí es como un refugio para nosotros, absolutamente. Porque refugio en el sentido, mientras estemos en obediencia, viene la bendición. Para la que no haya obediencia, viene ¿qué? La maldición, que es lo que el vengador entonces tiene derecho a venir a hacer lo que le dé la gana. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Sí, doctora. ya mismo. Sí. Perdóname. Perdón. Sí, Pastor Vargas, diga. Ellos se llaman sacerdotes, ellos consultan la pilar del pueblo, así pelean la victoria. Sí, el propósito del sacerdote, el arca, el llevar esas cosas era para animar a que el pueblo se mantuviera y peleara y tuviera victoria. Sí. Ok, ahora puede hacerme la pregunta, disculpa. Sí, no se preocupe, gracias, pastora. Tengo yo una duda con respecto a lo de esta cuestión de atar, porque Ajá. bueno, antes así pues así lo aprendimos, ¿no? Todo, pues Sí, mal aprendido, atar en la tierra y desatar. Pero esto cae dentro de la esfera de lo que es convenio porque es algo legal. sí, es porque recuerda que cuando se está haciendo esto, cuando habla en Mateo, es con personas que están en pacto, es dentro de la misma comunidad, está asociado con el pacto, en convenio, o sea, todo está basado en gente de una comunidad que están en convenio, surgen unas cosas, se trata de resolver. Si el individuo no quiere cambiar o arrepentirse, pues entonces la comunidad tiene el derecho legal de hacer como una corte judicial en base a la Torá y tomar acción en base a eso. Sí. O sea, todo tiene que ver con convenios. Si las personas no están en convenio, la congregación no está en convenio, pues entonces lo que hay es caos. Y de eso sabemos que hay mucho, a veces en muchos sitios. El propósito es traer shalom, traer que todos estén alineados conforme a la Torah, y lógico, eso empieza con el líder. Porque hay una jerarquía y hay un protocolo que hay que mantener y sostener dentro de las congregaciones. El propósito de nuevo no es
eliminar o expulsar a nadie, sino que esa persona tratar de que se arrepienta, venga el arrepentimiento, se quede y trate de continuar dentro de la comunidad. Pero si se va a tomar alguna decisión con respecto a alguna situación o alguna persona en la congregación, tiene que ser, hay un protocolo que el mismo Yeshua estaba de acuerdo, se hace primero en privado, luego se hace con 2 o 3 testigos, y si aún así la persona no se arrepiente, entonces se hace como un tipo de juicio dentro de la congregación donde por lo menos hayan 10 personas de la congregación. Lógico, tienen que ser personas que sean de alta moral, que sean seguidores de la Torá, que sean personas que tengan, sean respetuosas, virtuosas, no es cualquier cosa. O sea, entonces se hace unas acciones legales conforme a lo establecido en la Torá. ¿Okay? Se tiene que ver con contexto legal. ¿Alguna otra pregunta? Shalom, shalom, amada doctora, pastora, soy yo, Hello. Nubia. Sí, ¿cómo estás? Una pregunta, doctora, ¿quién es el vengador? ¿Es de los levitas? ¿O No, el quién vengador es el familiar de la persona que fue matada sin querer. El vengador es la familia de aquel que fue muerto accidentalmente. No el levita, es el familiar. Por ejemplo, si una familia, alguien mata a un familiar y fue un accidente, yo como vengadora podía ir y matar a ese individuo que mató a mi familia, aunque haya sido por accidente. El propósito de esta ciudad de refugio era evitar que se siguiera derramando sangre inocente. Porque finalmente la venganza le pertenece a Hashem, no a las personas. Pero si alguien mató accidentalmente a un familiar mío, la familia de nosotros, una persona dentro de la familia tenía el derecho como vengador de tomar venganza de ese individuo que mató a mi familiar, aunque haya sido un accidente. Por eso era ciudad de refugio y se hacía un juicio para asegurarse de que era así. Excelente, doctora, muy bien, gracias, A shalom. tu orden. ¿Alguien más? ¿Alguien en Facebook o algo? Sí, una pregunta en Facebook. Sí. Rivera Pereira. Uh-huh. El refugiado, si era casado, podía llevar a su esposa a la ciudad de refugio. El propósito, la pregunta es que si el refugiado era casado, que si se llevaba a su esposa, a su familia. El propósito es aislar a ese individuo. Es como si fuera una cárcel. Porque si se va a llevar todo el familión, lo único que hizo fue mudarse de ciudad. Ahí no le va a importar tratar de querer regresar a su propia tierra. Propósito de la ciudad de refugio al que mataba accidentalmente era aislarlo, era un tipo de cárcel hasta cierto punto, pero dentro de esa ciudad de refugio tenía libertad. Pero si salía de ahí y lo agarraba la familia que quería tomar venganza, moría. Por lo tanto, no era una mudanza, no era que lo trasladaban a una ciudad con toda su familia, todas sus cosas. Tengo entendido que iba solo. Okay. Sí. Uh-huh. Y era como si fuera un campamento. Tenía su propia habitación, su cocina y todo, trabajaba ahí adentro, pero estaba libre de ir. Sí, porque dependiendo del crimen que se haya hecho, las diferentes cárceles aquí pues tienen diferentes formas. Sí, hogares crean en Puerto Rico. Pero vamos a suponer que la esposa de ese individuo quizá podía venir a visitar, pero no podía quedarse a vivir allí con él. O sea, quizá podía ver a su familia, pero de quedarse a vivir con él allí, no, pienso yo. Otra pregunta. Sí, pregunta. Ciudad de refugio. Sí.
las ciudades de refugio eran gobernadas por los levitas. Sí, porque estaba dentro de las ciudades levíticas. Porque cuando leímos de esas 48 ciudades de los levitas, 6 había que separar para refugio. Sí, habían levitas, era parte de las ciudades de los levitas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Que si no hay más preguntas, recuerden que ya el próximo Shabbat comenzamos con el libro de Devarim, Deuteronomio. Así que vayan leyendo. Ya habíamos acordado aquí empezar a usar la escalera educativa de Rico para estudiar y dialogar los sábados, el Shabbat. Así que voy a ir repartiendo asignaciones aquí a medio mundo. Okay. Si no hay nada más, pues entonces recuerden que mañana tenemos Shaharit a las 9 de la mañana con el pastor Vargas y luego a las 4 tenemos nuestro servicio de Minja. Así que si el Señor lo permite, Beli Neder, sin hacer juramento. Nos vemos mañana y así que Shabbat Shalom. Buenas noches, que disfruten. Shabbat Shalom. Después de Shaharí a los hombres, que hay reunión. Ah, sí, mañana después del Shaharit a los caballeros tienen reunión con el pastor Vargas. Los caballeros, si hay damas, la vamos a dar Los mucho caballeros solamente, las damas, I'm sorry, no están permitidas. Caballeros solamente van a tener reunión con el pastor Vargas. Después que él termine el Shaharit, se van a reunir los caballeros. Y le exhorto que sí lo hagan porque es un momento importante que ustedes compartan, hablen cosas de hombre y hablen cosas que entre ustedes mismos se entienden. Así que, si el Señor lo permite, hasta mañana. Shabbat Shalom. Buenas noches. Shabbat Shalom, Hasak Hasak, Beni Hasek. Amén. Así que, shalom a todos.